de manera permanente y reiterada que estamos hablando de un problema cuando el problema es otro. Y que si no sabemos cuál es el problema, no vamos a encontrar solución. De hecho, casi empiezo con una conclusión. Ninguna de las soluciones que se ha estado planteando es solución real, porque están tocando el problema que no es. Y empecemos por discutir un concepto que es el de cuenca. ¿Qué es un río? Un río es la integración de todas sus cuencas. Y es un elemento importante a la hora de definir qué es el río Masacre. Nosotros tenemos que nace ciertamente su principal afluente en la provincia de Dajabón, en la Loma Pico del Gallo, lo veremos un poco más adelante, y reúne 86 cursos de agua, pequeños, en territorio dominicano. Pero este mismo río también tiene una parte de su cuenca en territorio haitiano, y en territorio haitiano recoge 56 pequeños afluentes, con una diferencia significativa. En estos afluentes del territorio haitiano están total y absolutamente deforestados. No es que están relativamente, no es que parcialmente, no, es que no hay nada. Y desde luego, esto ha hecho que ríos que eran permanentes, como el río Capotillo, el río Enante, se conviertan en ríos intermitentes. Miren, estoy citando el informe técnico que firman el INDRI, Medio Ambiente y Agricultura al gobierno. Y todos los números o datos que yo presente son datos oficiales. Hay algunos de esos datos que yo no lo creo o que de repente uno podrá someter a un debate, pero yo prefiero hablar con los datos oficiales para poder analizar las políticas concretas. Miren, hablamos de un área de 729 kilómetros y una longitud de 62 kilómetros cuadrados. Notan que aquí la diferencia en longitud con relación a los 52, a los 57, que aparecen a veces, es distinta. ¿Por qué? Tiene que ver con si yo lo que voy a tomar es el cuerpo principal, que es el arroyo Dajao, que es el que nace en Pico del Gallo, o me voy a ir un poco más atrás hacia La Piedra, en un arroyo que da dos vueltas y que se llama La Piña, que luego gira hacia una comunidad que tiene una pequeña represa. Por lo tanto, fíjense lo difícil que a veces es decir dónde nace un río. Todo el que conoce el río Yuna sabe que si usted fuera a ver cuál es el afluente más lejano y el que más agua trae, usted diría, bueno, debería llamarse Río Blanco, que nace mucho más lejos, mucho más alto y aporta mucho más caudal, pero es el río Yuna. O sea, el nombre y los afluentes no necesariamente tienen que correlacionar. Y esto es importante porque erróneamente, creyendo que es un acto nacionalista y de defensa, hemos reivindicado todo el tiempo. He tenido una discusión con compañeros que trabajamos juntos en si la cuenca es binacional o no. Un río se designa por su integración de cuenca, y esta misma definición que ustedes lo van a encontrar en todos los libros de geografía desde el siglo pasado nos dice que estamos frente a una cuenca binacional. Ojo, que sea una cuenca binacional no quiere decir que los aportes hidrológicos sean iguales. En realidad, yo he oído números y números y números. El río Capotillo, que hace una parte de la frontera y que tributa, después de recoger otras fuentes en Haití, en el río Masacre, lo vamos a ver un poco más adelante, ahora es un río intermitente. Hace apenas 22 años era un río permanente, con un caudal estable de alrededor de 2.5 metros cúbicos por segundo. ¿Por qué ese río es intermitente? No solamente por la degradación de la cuenca, sino porque tiene 9 tomas en el lado de Haití, de la cual a mí me extraña que no haya oído a una sola persona referirlo cuando se habla de que nosotros tenemos tomas del lado dominicano. Y quiero decir que no hay absolutamente ningún problema con que existan esas tomas del lado haitiano, como no la hay con que hayan las tomas del lado dominicano. Ahorita vamos a mostrar algunas, porque una cosa es decirlo y otra cosa es verlo. ¿De acuerdo? ¿Qué es importante? Que si lo que vamos a tomar es el tamaño de la cuenca, y ustedes vieron incluso
el mapita. Este es el mapa que presentó el presidente en la reunión en la que tuvo el presidente. Esta es la parte de la cuenca de Haití, esta es la parte de la cuenca dominicana. Es una relación 53-47 con relación al tamaño de la cuenca, pero es alrededor de 80-20, poco más, poco menos. El que le dé un número exacto se lo está inventando, ¿de acuerdo? O sea, si alguien le dijo 90, tal, no, pero alrededor 80-20 el aporte hídrico por cuenca al caudal general del río Masacre cuando llegamos al punto de la aduana, que es el punto donde está el debate y es el punto donde ya se han recogido los aportes que vienen desde el lado de Haití. Aquel mapa que le mostré es el mapa oficial, incluso el que usó el presidente para explicarle al país. Este es una imagen tomada de Google Earth de las cuencas. Fíjense aquí, entra y ya, llamándose Capotillo, recorre una parte de la frontera y es también límite. Y es importante, bueno, aquí está el general que custodió eso durante mucho tiempo, sabe que hay un tramo largo del Capotillo que es límite y que es un límite además con dos características especiales. Y es que en exactamente donde está el límite hay una especie de caída topográfica que te permite incluso atacar no solamente por otras características, sino por la topografía, pero que se ha ido produciendo con la presión ambiental del otro lado, una diferencia brutal, que es la que ustedes ven en las imágenes, en los mapas, una parte reforestada y otra parte totalmente deforestada, aunque, general, les quiero decir que los aserraderos que han avanzado en la zona le han estado golpeando su trabajo, pero ya eso es otra cosa. Después eso lo veremos luego. ¿Por qué es importante ver esta cuenca? Porque en todo lo que se ha hablado no lo hemos visto y no lo hemos querido ver. Como si el hecho de que nosotros cambiemos la definición de río cambia el debate, y eso es un enorme error que pudiera llevar a que en un debate internacional hasta nos ridiculicen. Porque lo primero que te va a decir cualquier persona que haya estudiado geografía, geología, hidrología, ecología, lo que fuera, que un río es la integración de su cuenca y eso no lo puede cambiar nadie. Entonces, para reivindicar el derecho dominicano no hay que decir absurdo, y eso lo señalo desde ahora. Fíjense la frontera y fíjense los ríos que vienen del otro lado. Más adelante, vamos a ver ahora. Entonces, aquí tenemos ya el área completa. Es importante saber que en el lado que nace, en República Dominicana, en la loma Pico del Gallo, esa loma tiene una altura de 1776 en su parte más alta. Pero el río, el Dajao, nace en 1118 aproximada, y siempre es bueno decir aproximadamente, porque él no nace como un curso que brotó, sino como una serie de muy pequeños cursos que se piensa y se unen en la cota 1017. El número que le estoy dando de la cota no me lo contaron, yo lo medí con un altímetro. Lo hicimos en el 21 cuando fuimos a raíz de preparar un informe sobre esto. Por lo tanto, digamos que el nacimiento real es en esa cota 1017 y a partir de ahí empieza a recorrer agua. Esa loma envía hacia el norte estas aguas, pero hacia el sur de esa van las aguas que van a nutrir, parte de la que van a nutrir el Artibonito, que van a nutrir a Joca, Neita, a Libón, y que son sumamente importantes. Y recuerden esto por una información que voy a dar un poco más adelante. Entonces, los afluentes principales del río Masacre son el río Dajao, que tiene 24 kilómetros cuadrados y aporta casi el 20% del total del caudal, es el que nace en el Pico del Gallo, el río Manatí con 55 kilómetros, el río Capotillo con 132 kilómetros, y voy a hablar de un libro de geografía, el de Montés, del año 56, que describe y da valores que yo no creo que provinieran de alguna medición hidrométrica, sino de esos cálculos o por ciento que suelen hacer los investigadores, que tienen una información práctica y a partir de eso dan un dato, porque no tengo una sola referencia de una estación.
decía que mientras el Dajao aportaba el 20% y el Manatí el 11%, el río Capotillo aportaba el 16% del total. En realidad, después, cuando la única estación que ha estado midiendo le midió 2.5 cuando era un río permanente, que es la referencia que voy a utilizar como referencia objetiva, porque hay que hablar de datos medidos, ¿de acuerdo? Aunque podamos dudar del valor de esa medición. ¿Qué es importante? Que está claro que estamos hablando de un río que tiene una serie de afluentes, ustedes lo verán cuando vean los valores oficiales en la estación de la aduana, y que son fundamentales para todo el debate. El área fundamental del conflicto está aquí. Esta es la parte del río que entra a Haití, esta es la zona que entra a Haití. Creo que sobre esto hay tanta información y tantos datos que no tiene sentido que yo me detenga en ello, sobre todo porque hace apenas 4 días el presidente de la República, el director del INDRI, el presidente del Gabinete del Agua dieron una serie de información, lo presentaron en gráfico y usted ahora mismo le da y le va a salir en las redes por 10.000 formas. Ahora, ¿qué es importante? Que la gran discusión está en lo que ocurre en este pequeño tramo del río. Pero yo, para poder hablar de este pequeño tramo del río, tenemos que hablar de otras 2 cosas. Miren, de esta zona de Pepillo Salcedo que vemos, en el lado de Haití yo tengo una serie de humedales y en el lado nuestro yo tengo la Laguna Saladilla y tengo estos humedales que están en Pepillo Salcedo y tengo la zona de Terobalsa. ¿Por qué hay que verlo en conjunto? Porque nadie va a entender los impactos de lo que está ocurriendo sin ver esos humedales y sin pensar que en el caso de la Laguna Saladilla ahora hay 2 cooperativas de pescadores y hay toda una serie de actividades económicas en torno a ellas que dependen de múltiples circunstancias, pero aquí en estos humedales del lado haitiano hay una actividad tan intensa que prácticamente ha degradado la pesca de ese lado. Y a propósito, uno de los peces fundamentales que se pesca ahí es el Dajao, ¿de acuerdo? Que él mencionó ahorita, el Dajao no es el único. En el lado de Haití todavía hay una pesca intensa de camarones por la cantidad, porque los sedimentos terminan llegando fundamentalmente a Laguna Saladilla. Ha caído significativamente la producción de camarones, porque todo el mundo sabe que cuando se acumulan sedimentos arcillosos en un cuerpo de agua, la respirabilidad para este tipo de organismos disminuye y eso ha tenido un impacto económico que viene peleándose desde el 86, ya habían protestas y hay un trabajo de Peña Franjul que hizo una tesis ahí y que ya estaba planteando la misma medida con la que yo voy a cerrar, ya le estaba planteando en el 86 este investigador. Entonces, creo que era importante ver primero las cuencas. Ojo, todo lo que yo estoy presentando es un resumen apretado de algo que pudiera tomar cada subtema una jornada como la que tenemos. Por lo tanto, ustedes van a tener que perdonarme que yo salte. Y si los aburro un poco, por favor, duerman pero no bostecen, que cuando bostezan eso se contagia y se me va a pegar a mí también. Porque ahora, fíjense, hablamos ahora de la cuenca, vamos a hablar ahora de caudales. ¿Y por qué yo puedo hablar de caudales? Presento el refugio de vida silvestre Laguna Saladilla, recogido en la ley 202 del 2004. Miren, este refugio de vida silvestre tiene en el centro un cuerpo de agua que tiene hoy 5.7 kilómetros cuadrados. Pero es importante que tiene un área de bosque húmedo en torno, pero tiene una zona de bosque seco en la propia línea fronteriza, y es importante que lo veamos por lo siguiente. En el 29, cuando se discutió, y está en una de las actas, y está referido a lo que le gusta la historia por Marrero Aristi en uno de sus trabajos, tenía un espejo de agua de 34 kilómetros cuadrados. Lo sabemos porque está una referencia de ese tipo, pero además porque las aguas dejan su huella, ¿de acuerdo? En el 55 ese espejo era de 28 kilómetros cuadrados. En el 86, en el trabajo de Peña Franjul, se estimó de 21 kilómetros cuadrados y en la actualidad es de 5.7.
Miren, ese dato es de una importancia capital, porque aquí está la clave para entender el problema. Recuerden que en este dato, si yo pude haber hecho el mismo análisis con la laguna de Buc, yo no sé cómo que lo pronuncian, se escribe Boaux, pero bueno, de Buc, ¿cómo que se pronuncia? Buc, la laguna de Buc es la laguna que está del lado de Haití. El Chivo, bueno, tú ves. Qué bueno que tenemos aquí a Núñez. Bien, fíjense, ¿por qué ahí está el problema? Porque la disminución progresiva de caudales en todas las subcuencas del río Dajabón o Masacre ha convertido en intermitente flujo permanente como el Capotillo y el Grenol, y ha hecho desaparecer a otros como el Tumolier y el Piñita del lado nuestro, que es uno de los que caía en la presa de la Piña, que yo creo que el general tiene que conocer bastante bien, porque él dormía cerca de ahí. ¿No me equivoco? Así, está bien. No, pues si cuando digo un disparate usted me interrumpe y me lo dice. Entonces, vamos a hablar entonces de los numeritos oficiales. ¿Por qué? Porque para poder entender la posición de un gobierno hay que ver de qué información maneja el gobierno. Ya yo les dije que ninguno de los números que voy a trabajar son míos, no los levanté yo. Nosotros hemos hecho descensos, hemos hecho algunos levantamientos, hicimos unas mediciones de caudales en el 21 que nada más tenían un valor referencial para nosotros, porque los caudales, una medición puntual y nada es absolutamente lo mismo, y como ni la academia ni la UAS tienen estaciones permanentes, el INDRI que la tiene, y hay, a propósito, nosotros siempre creemos que del lado de Haití no hay nada, pero en Haití hay un organismo similar al INDRI, que ha ido generando una serie de datos y estadísticas que es sumamente interesante, y que yo me voy a permitir compartírselo al general, los trabajos de ellos, para que él los comparta con los asistentes a esta tertulia, porque a veces hay que conocer los datos del otro y la visión del otro, obligatoriamente. Entonces, vamos a hablar entonces de la disponibilidad de caudales, de la demanda de caudales y del balance de caudales. Porque si no, no sabremos de lo que estamos hablando. Y empecemos por la disponibilidad. Lo que está aquí es textual. Cuando no tenga comillas, porque yo hice un copy y paste directo de la imagen, no es porque lo esté plagiando. Pero si me acusan de plagiario, no hay ningún problema. Esto sale del informe oficial. El caudal promedio de la estación hidrométrica Don Miguel, agua arriba de la zona donde se conectará el canal, hablamos del canal de Haití, es de 3.28 metros cúbicos por segundo, mientras que en la aduana, próximo al puente, es decir, no se ve, vamos a un truquito para que vean el número, es de 7.38 metros cúbicos por segundo. Lo que pasa es que la pantalla, yo hago aprovechar, como a mí me gusta criticar mucho, le voy a hacer la crítica al general, búsquense una pantalla más grande para la próxima, ¿de acuerdo? Está bien. O sea, ¿por qué es importante ese número? ¿Y por qué yo quise que lo vieran? Porque cuando uno ve, estamos hablando, estas son las mediciones, y esto que está aquí es el comportamiento del agua. Fíjense que en la estación Don Miguel todas las aguas que hay vienen de República Dominicana. Hay un informe que está circulando que le ha llegado a todos ustedes por la red. Bajen lo que esos datos están ahí, todos. Yo estoy utilizando los datos oficiales del gobierno. Ojo, particularmente yo no los creo del todo, pero son muy aproximados. Miren, esta es la estación Don Miguel. ¿Saben qué quiere decir el que no tenga estos picos? Está hablando de la calidad de una cuenca. Cuando una cuenca, mientras más sana es una cuenca, ¿qué hace la cuenca cuando entra el agua? La infiltra y luego la va cediendo poco a poco. Todos los ríos tienen una serie de estructuras. Bueno, todo el mundo, y es bueno que la definamos aquí, porque también he oído muchas definiciones erróneas en técnicos de altísima calidad. Primero, hablemos de por donde corre el río, eso es el cauce. Hacia donde va el río, el camino es el curso. Curso y cauce no siempre es lo mismo. Si yo, por ejemplo, hago un bypass, como están diciendo ahora, yo estoy sacando del curso un río. Yo no he movido el cauce, sigue estando allá. Yo alteré el curso en un tramo y él siguió por ese lado. Si
yo cojo un volumen superior al agua que llega, yo estoy cogiendo el caudal, o sea, el agua, y la estoy mandando por otro sitio, no he alterado el cauce. En ese sentido, esa discusión que ustedes dicen, no, que si cambiaron el cauce o no, en realidad lo que estaban discutiendo era si habían cambiado el curso o no, porque al yo reorientar el caudal estoy cambiando el curso. Y la palabrita que parece simplemente una palabra técnica, desde el punto de vista jurídico, es fundamental en lo que se está discutiendo. A mí una persona casi me insultó en un programa, porque yo trataba de explicarle, le decía, no, ellos tienen razón cuando dicen que no derivan es que el cauce es una estructura física que se quedó ahí. Ellos cambiaron el curso, y más aún, se llevaron el agua, se llevaron el caudal, y eso tenemos que entenderlo totalmente claro, porque con las palabras nos entrampan, sobre todo cuando usted vaya a un tribunal, al que sea, y la palabra hay que tenerla clara. Es igual que hay gente que quiere decir, no, el río no es binacional. Mire, déjense de pendejada. Nosotros quisiéramos que no se use el término, pero el río con que toque la frontera lo convierte en binacional, si la atraviesa ya. Pero si tiene cuencas compartidas lo es por las definiciones internacionales, y eso no lo establecimos nosotros. Por eso no nos quita razón en lo que estamos discutiendo. Y reconocer los términos, por eso quiero hacer esta aclaración de términos y sigo. Además del cauce, que tiene un lecho, que no es lo mismo que el cauce, porque el lecho es la parte física por donde discurre el río. Y normalmente los ríos nuestros que son juveniles, y este es un río juvenil, muy juvenil, es decir, tiene una fuerte capacidad erosiva y sigue colocando materiales sobre el lecho, eso es lo que caracteriza a un río juvenil, lo separa porque a los lados siempre tienen lo que se llama la berma, que es la estructura, y detrás de la berma hay un banco del río. Entendamos todo esto para la discusión y sobre todo para la parte de la solución. ¿Qué es el banco del río? Es una parte subterránea que siempre acompaña el río, donde si usted perfora hay agua. Cuando se quita la presión del agua, esto le da el agua y mantiene un flujo base o un flujo permanente. El flujo base de un río es producto de su banco, que hace lo mismo que un banco. El día que Manuel Núñez no tiene cuarto, va al banco y saca los cuartos que necesita. ¿De acuerdo? Coge su tarjeta, ahora con una tarjeta más rápido, pues lo mismo, me disminuyó el caudal y por diferencia de presión él aporta agua y yo tengo agua siempre. Es importante porque a la hora de entender los impactos del canal hay que saber cómo afectan las estructuras físicas del río. Curso, caudal, cauce, berma, banco. ¿De acuerdo? Que lo hemos ignorado. Y quiero repetir las palabras para que no se nos olviden. Yo, si me extiendo hoy un poco más de la cuenta, ustedes le tiran la culpa al general. Me dijo, habla todo lo que tú quieras. Entonces yo voy a hablar todo lo que quiera porque tengo una orden de un general. Y yo a los generales, por lo menos aquí le hago caso. En otros sitios no, pero aquí le hago caso. Bien, entonces está claro que fíjense, la parte que es solo agua nuestra es una zona estable y el ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Perdón. Sí. Y el agua que me suma, el agua que viene desde Haití, me crea esta enorme situación de inestabilidad. Todavía estamos viendo uno de los componentes. Cuando nosotros vemos los caudales promedios del río Masacre en la estación de Miguel y la Aduana, a mí me gusta mucho hablar con mi amigo Simón, porque él es psicólogo y sabe lo que es una ilusión. Y esta ilusión estadística ha hecho que haya gente hablando disparate de este lado y de aquel, que manda madre. Miren, cuando nosotros vemos los caudales promedios, fíjense que nosotros tenemos que en abril me sube a 28.6 en la Aduana, y en diciembre 6.2, 21, 15, y en Don Miguel 1.86, y usted ve esos valores y dice, pues nosotros tenemos agua. Si el caudal fuera ese 3.78 y ese 7.38 que hay en la Aduana, óigame bien, no hubiera absolutamente ninguna discusión. La primera acción, bueno, voy a usar la palabra porque es lo que corresponde, violenta, que hubo en esa zona con relación al agua, fue la que ocurrió 2006 y se intensificó en 2007,
que implicó una extracción masiva de agregado en el lado contrario a donde empezaba el canal La Vigía. Tanto así que eso produjo que se cayera un puente y que el río se inclinara y el canal perdió agua. Poco tiempo después entró una tormenta, metió 600 metros cúbicos, una inundación, y colmató el canal La Vigía. Y a partir de ahí no volvió a funcionar. Esa es la verdadera historia del canal. O sea, él dejó de funcionar por una acción que fue dirigida. ¿Por qué? Porque el canal La Vigía disminuía todavía la cantidad de agua que circulaba a aquel lado y fue, digamos que fue una acción pasiva, tranquila. Nadie lo vio como una acción violenta, pero fue una acción sobre el río y contra el río que tuvo un efecto significativo porque además alteró todo el banco aguas abajo. Pero eso lo voy a explicar al final. Esos valores esconden la verdad cruda y dura. Y por favor, agárrense de la silla porque vamos a ver cuál es la verdad. Y esta verdad la estoy sacando de un gráfico del INDRI, ya de hace mucho tiempo. Pero a la vez, nosotros habíamos construido a partir de los datos que habíamos ido revisando de las estaciones, no de los datos procesados, y obtuvimos los resultados similares pero peores. Yo me voy a quedar en estos que son más optimistas que los nuestros. Esta es. Si usted coge el informe del gobierno, usted verá esta gráfica. Si no, yo no voy a avanzar, voy a hacer como hago con mis estudiantes en clase, si hay alguien que no le entienda. Porque cuando entendamos esto, vamos a saber dónde está el problema. ¿Qué representa esta gráfica en la estación Don Miguel? Me dice, nosotros hablamos de 3.78 metros cúbicos por segundo en promedio. Pero eso no es verdad. Yo tengo un momento en que yo puedo tener 50 metros cúbicos por segundo y eso me ocurre alrededor de del 3% del tiempo. Y digamos que yo solamente voy a tener entre el 5 y el 10% el agua suficiente para lo que vamos a ver ahorita cuando entremos en la demanda. ¿Cuál es la realidad? Que el 95% del tiempo yo tengo 0.5 metros cúbicos por segundo. Fíjense que realmente en este caso es el 5, pero yo lo voy a aumentar al 10 para no ser tan radical. Que solo el 10% del tiempo el agua que hay supera 0.5 metros cúbicos por segundo. Acuérdense de estos valores y de esta gráfica. Y cuando discutamos el problema, vuelvan sobre esta gráfica para que no hablemos en el aire. No me la inventé yo. Esto está publicado en un documento que publica Medio Ambiente, el INDRI y Agricultura simultáneamente. En realidad, los datos son del INDRI. Y en la interpretación hubo un equipo técnico muy bueno y muy capaz. Los datos no son de ahora. Ahora se reinterpretan en el 21, pero ya en el 16, cuando habíamos trabajado, habíamos visto esta tendencia, discutiendo qué hacer para salvar a Laguna Saladilla. Estoy hablando ahora porque el movimiento ambiental tiene una guerra desde los años 80 para frenar el deterioro de Laguna Saladilla, que como vimos un indicador. Pero esto es otro problema mayor. Por lo menos 4 veces cada año. Cada año una vez de manera trágica. Y por lo menos cada 5 años de manera catastrófica, nosotros tenemos caudales extraordinarios allí que producen inundaciones. He hablado de 4 veces cada año, una vez, ¿verdad?, de manera trágica y de manera catastrófica una vez cada 5 años. Y esa estadística no la cambia nadie. Nosotros no tenemos cómo evitar que pase una tormenta que te meta 600 milímetros, te meta 600 metros cúbicos por segundo y te crea una inundación catastrófica. Y eso es bueno a la hora de discutir el canal, la altura y una serie de datos que ustedes han estado oyendo. Continuamos. Cuando vemos en la aduana, fíjense que aquí el valor, yo puedo tener valores de 100 y tengo valores superiores porque en la aduana me está entrando, además de las aguas locales, además de las aguas que vienen de la cuenca alta, hay 2 pequeños arroyos que vienen del cerro de Chagüey, que giran hacia el oeste de Chagüey, no al este, no van hacia la presa, sino hacia este lado, más las aguas que vienen de Haití, que sí
sí vienen agua desde Haití. Y no verlo y no discutirlo y no verlo es uno de los problemas que está ocurriendo. Manuel, ese es uno de los problemas mayores en la interpretación de este tema y es importante. Pero esto que está aquí es fundamental. Cuando yo meta 80 metros cúbicos por segundo o 60 o 40, ¿quién impide una inundación en esa zona? Porque ese caudal, o sea, ese cauce no tiene capacidad para conducir ese caudal. Además, hemos ido produciendo un proceso de... Aquí hay alguien del área geológica. Puedo hablar disparate. Un amargamiento, una marga, una área... No, es por si uno dice un disparate, no van a venir a y me dé un boche, algún geólogo por ahí. O sea, una marga es una zona, una arcilla que no deja que el agua se pase. Y si yo tapo los poros que deben alimentar el banco y viene agua de más, en vez de ir a los bancos, se me va a ir por arriba y va a inundar. ¿De acuerdo? Y eso ha estado ocurriendo de manera continua y ahora esta obra lo va a multiplicar, pero bien. Cuando yo veo este cuadro, datos de la curva de duración de caudal en la estación de la aduana, fíjense que el 95%, esto es el tiempo, ¿verdad? Yo tengo 0.47. ¿Cómo yo voy a derivar 1.5 metros o 3 metros? Porque al principio se han caracterizado a 1.5, si la inmensa mayoría del tiempo tengo menos de medio metro. ¿Cómo lo voy a...? Usted va hoy, hay agua porque está lloviendo, y muchísima, y la ve, y la gente la ve, y cree que eso siempre tiene... La mayor parte del tiempo eso está seco. Por lo tanto, es imposible derivar el agua que no existe. Visto esto, vamos a ver entonces cuál es la demanda de agua. ¿De acuerdo? Vamos a ver la de Haití, porque hasta ahora hemos hablado de la demanda nuestra. Pero estos datos que están aquí, no me los inventé. Lo tomé de información de Haití. ¿De acuerdo? Como yo le voy a dejar la presentación al general, ahí está la bibliografía, pero no lo vas a saltar ustedes metiéndole bibliografía mientras estoy hablando. ¿De acuerdo? Demanda, tomas y derivaciones en afluentes es de 2.5 metros cúbicos por segundo. Fundamentalmente en Capotillo, en Sanante y en Denante. ¿De acuerdo? O sea, hay tomas del lado haitiano que nadie la ha objetado nunca y no podemos objetarla, como no pueden ser objetadas las que están aquí, ni presentadas como se están planteando. ¿De acuerdo? Tomas desde el cauce del río Dajabón, es decir, directamente aguas abajo, hay 0.4 metros cúbicos por segundo. Y quiero dar un informe de algo con lo que yo me identifico totalmente. Aguas abajo de donde está el conflicto, hay agricultores haitianos que usan agua nuestra. Y la usan en acuerdo con el INDRI y con las asociaciones de regantes, de Carbonera. Y eso no ha sido nunca un problema. Creo el presidente se equivocó en la cantidad que dijo. Nosotros en el 21, yo los puse aquí y di esos datos aquí. En el lado haitiano hay más familias que del lado dominicano, pero menos tierra. Porque allí la propiedad está entre 1 y 5 tareas. Y la nuestra está entre 19 y 30 tareas. Por lo tanto, si ustedes lo calculan, para el mismo tareaje, nosotros tenemos menos productores en términos cuantitativos que del lado haitiano. Por eso allí, en la proyección que nosotros tenemos son alrededor de 450, 500, no tenemos un dato exacto, pero es mucho más de los 125 a lo que se refirió el presidente. Y eso es importante, porque el canal impedirá que el agua corra hacia allá, porque lo primero que va es afectar el banco. Y quiero volver a que entendamos lo que es el río, que el río no solamente es el cauce, es su berma, es su banco, ¿de acuerdo? Bien, entonces, la demanda proyectada desde el canal, por diseño, dicen 1.5 metros, pero por el área proyectada de 3.000 hectáreas y los modelos de cultivo, y eso es de 3.5 metros cúbicos por segundo. De estos datos, el único que yo tomo del informe local es este, que lo pone, y cogí, porque ellos hablan de 3.5 a 4.5, cogí el valor mínimo para, digamos, ser considerado. Decir que no hay demanda del lado haitiano, eso es decir un dato falso, que lo hemos estado dando por desconocimiento.
Pero estamos hablando porque nosotros mismos de pariguayo hemos empezado a decir que es una cuenca nacional, que no hay una cuenca. No, sí hay una cuenca también de aquel lado que está siendo utilizada. Entonces, yo creo que eso es importante para entender el tema del que estamos hablando. Pero seguimos. Este cuadro lo presenta el INDRI y te presenta aquí los diversos canales, Juan Calvo, la aduana, y aquí te presenta la demanda total, 3.22 metros cúbicos por segundo. Alguna gente que me ha estado oyendo en las últimas 3 semanas, desde que empezó el conflicto, me han estado entrevistando y hablando del tema, les digo que ese dato y ese cuadro, ese mismo cuadro lo presenté yo aquí en el 21. ¿En Quinta República? ¿Sí? Sí, aquí en una tertulia. Yo sé que fue aquí, en este lugar, y me acuerdo por 2 razones. Porque me dieron un traguito más bueno que el carajo, y lo voy a coger ahora también. Y de ese me acuerdo. Y 2, porque aquí había una persona que no está aquí hoy, que sabía del tema más que yo, y que coincidió en la descripción de la cuenca de Haití, que la conocía muy bien. Era un exmilitar, pero yo no lo veo aquí. Un señor alto, con 2 entraditas, que habló mucho. Lamento que no esté porque yo quería intercambiar con él. Miren, ¿qué quiere decir eso? Que si el nivel de agua es el 90% inferior a 0.5, la demanda es el 90% del tiempo 6 veces el agua de la que se dispone. Piénsenlo. ¿Qué quiere el agua anual? Que no haya agua. Y cuando vemos aquí, y este también es el mapa que presentó el presidente reciente, bueno, Olmedo Cava, presentó el INDRI recientemente con las tomas que están del lado dominicano. No hemos visto un mapa con las tomas del lado haitiano, que sí las hay. ¿De acuerdo? Y yo creo que ese es un vacío en el manejo de información que como país, como parte, debemos presentar. Y aquí está, fíjense, que derivar el agua en la toma de la Vigía, que es muy antigua, que se comunicó cuando se construyó, que es necesaria, rehabilitarla en este momento con el discurso que lo presentó Olmedo Cava, es un terrible error que compromete al país si va a cualquier arbitraje internacional. Porque está cometiendo lo mismo. Olmedo Cava dijo en la televisión, todos ustedes lo vieron. Si ellos no van a quitar, nosotros aquí vamos a desviar el agua y ellos no van a tener agua. ¿Por qué? Porque el canal La Vigía, que puede derivar desde 1.2 hasta lo que usted quiera hacia abajo, porque eso se regula, se está abriendo de manera simplemente mecánica, o sea, no con un sistema de regulación para saber qué cantidad de agua derivar, sino para derivar. Es casi una especie de conexión directa. Particularmente yo, Luis Carvajal, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque nos coloca en una situación difícil para negociar este sistema. Estamos haciendo lo mismo que ellos quieren hacer, cuando aquello no va a funcionar de ninguna manera, pero eso es una parte que vamos a ver ahorita. Cuando vemos la demanda por acueducto, de la que no hablamos, que hay que sumársela, el acueducto de Loma de Cabrera demanda 0.62 metros cúbicos por segundo. En los datos dominicanos aparecen dados en litros por segundo. Yo lo convertí a metros cúbicos por segundo para poder utilizar una unidad única y lo entendamos. En Dajabón 0.67 y en Capotillo 0.23. El total es 0.152 y estoy tomando lo que se dice el promedio máximo. Si coloco la proyección al año 30, esto llega alrededor de 0.2 metros cúbicos por segundo. Una cantidad insignificante porque se ha estado citando, pero mira, Dominicana tiene los acueductos. Claro, lo tiene a partir de fuentes locales y estas son las demandas. Inferiores a la demanda con los mismos fines que tiene el río Capotillo, que es también el río Masacre o Dajabón, porque es un afluente. Por eso es tan importante que nosotros hablemos técnicamente correcto y no creamos que con que yo diga que no viene el río de allá es porque yo soy más nacionalista. No, déjense de pendejada. La cuenca, es una sola, y lo que me define una cuenca no tiene que ver con lo que a mí me interese. Y es una cuenca binacional, pero esta es la realidad.
Por eso era importante ver entonces el balance, porque si hablamos de demanda, aquí es que está el verdadero problema. El verdadero problema está aquí. ¿En cuál? Que en la estación Don Miguel, el 90% me faltan 2.77 metros cúbicos. Y en la aduana, el 90% me falta 3.89 metros cúbicos. No hay otro, óigame bien, si ahí tuvieran los 7 metros cúbicos que estamos, 7 puntos y pico metros, no estuviéramos jodiendo, no hubiera problema. Es más, estuviéramos ayudándolo a hacer el canal. De verdad, es que no hay agua. La verdad es que no hay agua, pero la verdad es peor que esa. ¿Saben cuál es la verdad? Que eso es un proceso progresivo, que cada año es menos y menos y menos. Y me lo dice la Laguna Saladilla, 37, 30, 28, 17, 5.7, y la Laguna Saladilla es esta agua. Y si sigue habiendo menos e incrementándose la demanda, no hay forma. Usted podrá hacer la diplomacia que quiera, discutir lo que quiera, no. Todo el caudal, si es que se lo puede llevar, por eso no podrá hacer. Cuando vea una avenida, será un factor de inundación, al haber saturado e impedido los bancos de agua que retienen prácticamente el 75-80% de las aguas, el agua será superficial y agravará un fenómeno que es recurrente, como hemos visto de esos fenómenos catastróficos. Ustedes ven, es un tema complejo que sí tiene soluciones que también son complejas, que ninguna es inmediata, ninguna es barata, ninguna es fácil, pero sale mucho más caro y mucho más problemático no abordarlo. Y mientras más tarde lo abordemos, será peor. El canal, quiero repetir, es un síntoma de un problema mucho mayor, real. El canal no va a solucionar ningún problema y va a crear otros. En la discusión del canal hemos cometido errores diplomáticos en el manejo de los temas y el gobierno tiene, como he podido demostrar, información a mano más que suficiente para poder tener una política correcta. Falta ahora que aspectos de coyunturas inmediatas, las electorales, la politiquera, los rasgos personales. Por ejemplo, hubo un error que cometió el medio que tiene que ver con la característica de cómo es él cuando hablaba del tema. Él no entiende el error diplomático de decir al lado del presidente en una presentación pública, bueno, si ellos lo van a llevar, nosotros nos quitamos de este lado. Esa expresión de él nos condena en cualquier sitio, porque él está adquiriendo una intencionalidad que es el director del INDE. Por lo tanto, yo cierro diciendo aquí que ahora que estamos peleando 1,5 metros, 2 metros, 3 metros cúbicos de agua, entendemos por qué hay que defender las áreas protegidas del país que producen toda el agua. Entendemos por qué hay que sacar los aguacates de la zona de producción de agua. Entendemos por qué estamos peleando contra la megaminería arriba de la, señores, del río San Juan y de la presa de Sabaneta. ¿Por qué no puede estar concesionado aguas arriba de Sabanayegua? ¿Por qué nosotros no podemos permitir presas de cola en un país donde hay que ir a presa seca? Sale más caro, pero carajo, el agua es mucho más barata y es la esencia del país. Yo creo que el gran valor de esta discusión es que ha dicho, los ambientalistas, más que ecoterroristas y ecofundamentalistas, son los verdaderos defensores de la nación porque defienden su agua y su patrimonio. Gracias por